Conferencia. Espacios que inspiran a aprender y desarrollan las habilidades socioemocionales. Invitado especial, Alfredo Hernando Calvo. Psicólogo, investigador, educador y especialista en innovación educativa. Desde el año 2013 dirige el proyecto Escuela 21, que le ha permitido experimentar de primera mano con las escuelas más innovadoras de todo el mundo. Es autor de los libros Viaje a la Escuela del Siglo XXI, así trabajan los colegios más innovadores y escuelas innovadoras y familias creativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo desde Viena, a Bogotá, a Colombia, a todos los lugares de todo ese gran país que está en este gran festival de Asocajas por el aprendizaje, para crecer, para seguir aprendiendo como docentes. Yo soy Alfredo Hernando y, como les decía, les hablo desde Viena y soy un apasionado de la innovación educativa y un fan y un seguidor de buenos docentes y de escuelas innovadoras. En los últimos 8 años, con mi proyecto Escuela 21 y con el trabajo que hemos hecho en el equipo, nos hemos dedicado a trabajar y a descubrir, a identificar y a aprender de las escuelas innovadoras de todo el mundo que están teniendo casos de éxito para llevarlos a otras muchas escuelas y para compartirlos pues, en escenarios como este festival. Así que muchísimas gracias. Vamos con la presentación, porque lo primero que le quiero decir es exactamente eso, que gracias por estar aquí, que es un lujo poder formar parte y aprender junto a ustedes y formar parte de todo este movimiento pues, por la mejora de la educación en Colombia y de todas sus escuelas, instituciones y todas sus comunidades educativas. Vamos a trabajar sobre los espacios, sobre la forma no los espacios físicos, sino los espacios personales, las formas de trabajar y trabajar las habilidades socioemocionales, porque creo que todos tenemos claro que la escuela necesita un cambio que le venimos dando, pero que ese cambio que ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo ya es efectivo, no son cambios del futuro, sino que es un cambio del presente, como muchas escuelas en el mundo y como muchos de los docentes que están ustedes aquí. Está cambiando muchas dimensiones de la escuela, está cambiando muchas de las dimensiones de la sociedad, y estos pequeños cambios cualitativos y estos pequeñitos cambios cuantitativos también se están haciendo no solo en la escuela, sino en otros muchos sectores de la sociedad. Pero vamos a ver, entre otras razones, por qué hablamos de habilidades socioemocionales, por qué hablamos de creatividad y por qué pedimos que la escuela cambie en esta dirección. Les voy a enseñar un ejemplo y un gráfico muy peculiar. En el año 2007, Levi Murnane y Andreas Schleicher, el actual director durante muchos años del informe PISA, hicieron un estudio acerca de los que en los países de la OCDE se esperaban, acerca del tipo de trabajo que se esperaba en los países de la OCDE. Esto incluye a Colombia, a España, a países de la Unión Europea y a gran países del gran continente de América del Sur. Y lo que hicieron fue, en el conjunto de las profesiones, ver qué tipo de trabajo de todas las profesiones, de maestro, de docente, de cirujano, de enfermero, de peluquero, de ingeniero, de ingeniera, de trabajador social, qué tipo de trabajo ocupaba más tiempo en el día a día. Y vieron la evolución, como pueden ver en el eje horizontal, del año 1960 al 2002. Y vieron esa evolución del año 1960 al 2002 y vieron cuánto tiempo en el eje vertical desde 0 a 100%, es decir, aquí tenemos una ampliación del 35% al 65% del tiempo que hacen la mayor parte, la mayoría de los trabajos de todas las profesiones en países como Colombia y como España. ¿A qué lo dedican? Lo primero que vemos es rutina manual, es decir, los primeros tipos de trabajo, repetirlo siempre lo mismo con las manos de la misma manera. Vemos que hay un empuje de la industrialización en los años 70 y 80 que baja en los procesos de digitalización y los trabajos de rutina manual pierden peso, pierden importancia, pierden esa capacidad y ese enfoque. Lo que vemos después es el segundo tipo de trabajo manual no rutinario, todavía un descenso mucho mayor, ¿no? Artesanos, trabajadores, es una demanda profesional pues cada vez menor. Rutinas cognitivas, porque podríamos decir, bueno, si dejamos de trabajar con las manos, pensemos que tenemos rutinas de hacer siempre lo mismo de la misma manera. Pues no, tienen un momento de ampliación, pero luego tienen un gran descenso. Y si todas estas cosas, es decir, las rutinas manuales, las rutinas cognitivas, el trabajo manual no rutinario baja,
¿Qué es lo que sube? ¿Cuál es la demanda profesional? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestro día a día? Pues cualquiera de ustedes que nos estén escuchando y que vengan en este congreso y que hayan asistido, van a entender perfectamente cuáles son sus grandes retos diarios. Uno de ellos es el trabajo de síntesis y de análisis, es decir, la capacidad de llegar con un problema, con distinta información y tener la capacidad de buscar soluciones, aglutinar o la capacidad de buscar soluciones creativas. Y el otro gran momento, el otro gran espacio, los otros grandes lugares donde nos pasamos el día y nos jugamos muchos de los conflictos, tiene que ver con las interacciones comunicativas, porque al final el diálogo, en la empatía, en el trabajo en equipo, en la colaboración, en la capacidad de liderar y mover a nuestros equipos y en la capacidad de trabajar de síntesis y de análisis y trabajar con distinta información y buscar distintas soluciones, nos estamos moviendo y somos los que somos capaces de tener y de resolver nuestro día a día. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que, fíjense, de los años 1960 hasta el 2002 y hasta ahora, hasta el 2021, cómo cambia lo que necesitamos en cualquiera de las profesiones. ¿Y qué necesitamos? Pues tenemos una buena noticia. Y es que la buena noticia es que hemos descubierto, y por fin digamos, los que teníamos siempre fe en la pedagogía y en la psicología, lo sabíamos, pero ahora lo hemos descubierto por evidencia científica, que hay una serie de competencias, hay una serie de habilidades que pasan ocultas cuando trabajamos en el currículo de la mayor parte de los países del mundo, pero que tienen un enorme impacto con los resultados académicos. Algunas de estas podrían estar resumidas en estas 6 dimensiones que ha dibujado en su último informe Michael Fulham. Habla de pensamiento crítico, colaboración, creatividad, imaginación, comunicación, ciudadanía global y carácter. Estas 6 grandes dimensiones tienen algo en común, y es que si las vamos a buscar en la mayoría de los contenidos curriculares de nuestras asignaturas, será difícil encontrarlas, pero si las buscamos en los preámbulos de todas las leyes de los sistemas educativos del mundo, son las primeras en que aparecen. ¿Y qué tienen también en común? Pues tienen en común que el éxito en la enseñanza de estas habilidades socioemocionales, en la creatividad, en la colaboración, en el pensamiento crítico, en el carácter, en este desarrollo, lo que hace es empujar el éxito académico en el resto. Estamos diciendo, y lo hemos vivido y lo estamos viendo en estos años, en estos meses y en este año tan complejo de pandemia y de turnos alternos, que aquellos alumnos que saben colaborar, que aquellos alumnos que saben pensar críticamente, que saben, que descubren cómo se sienten y cómo marcarse objetivos, que buscan metas, que se comunican mejor, al final terminan también por tener mejores resultados académicos en las otras áreas, en áreas como la matemática, como la ciencia, como las ciencias naturales. Por lo tanto, cuando estamos hablando de habilidades socioemocionales y de creatividad, no solo estamos hablando de tener ideas extravagantes como las que vemos en esta imagen, no estamos hablando de tener solo muchas ideas o de trabajar habilidades socioemocionales que nos parezcan disparatadas, excéntricas, sino lo que estamos hablando es de las bases y los pilares, de encontrar la forma de empujar el proyecto vital y el motor de nuestros estudiantes para que tengan una vida y un proyecto vital feliz y un proyecto vital completo, y que no solo sea la mejora de sus resultados académicos, sino que desarrollen un proyecto vital íntegro de quiénes son. Y por eso les quería contar 3 historias. Como tenemos poquito tiempo, les voy a contar 3 historias y les voy a remitir al final a una historia mucho más larga para que puedan seguir consultando y aprendiendo. Porque en estas 3 historias lo que vamos a hacer es ver cuáles son las bases de la creatividad y de las habilidades socioemocionales y cómo se están enseñando y por qué y cómo aparecen en su currículo. Vamos a ver cuáles son las bases de la creatividad y cómo las habilidades socioemocionales se pueden desarrollar de una manera concreta y pueden ayudar a mejorar el proyecto vital y el proyecto académico de sus estudiantes. La primera historia que les voy a contar es la asombrosa historia de los caramelos que adivinan notas. Y es una historia de un viejito muy simpático que se llama Walter Mischel y que aparece ahí en esta imagen. Walter Mischel es un investigador de la Universidad de Stanford que se le ocurrió la siguiente idea. En los años 70 estaba estudiando lo que se entendía que era la percepción del tiempo, cómo a veces a las personas nos parecen minutos, horas, y en otras ocasiones las horas nos parecen minutos, cómo sentimos que pasa el tiempo. Estaba estudiando los fenómenos de atención, percepción y memoria de la psicología básica. Y en una de estas intervenciones que hacía con adultos pensaron, ¿por qué no trabajamos también con niños?
¿Por qué no estudiamos cómo niños de 4 años sienten la percepción del tiempo? Y idearon un experimento muy sencillo. Sentaron a un niño, a una niña sola en una habitación y le pusieron delante unos caramelos y detrás una campanilla. Y le dieron a elegir: si eres capaz de estar esperando sin comerte los caramelos, cuando venga la maestra vas a tener el doble de caramelos. Si no eres capaz de esperar, te los puedes comer cuando quieras, pero entonces no tendrás más premio. Los niños de 4 años y las niñas de 4 años solas en una habitación sin nada más tenían que esperar una media de 20 minutos para estar delante de los caramelos. Imagínense ustedes si podrían estar ahora, ya no con 4 años, sino con la edad que tenemos todos y cada uno, podríamos estar esos 20 minutos delante de los caramelos. ¿Qué descubrieron estos investigadores? Descubrieron que aquellos niños y niñas que habían sido capaces de estar durante 20 minutos esperando sin comerse ese caramelo, que habían sido capaces de aguantar y de saber cómo se sienten, de saber qué hacen en una situación de estrés, de posponer esa recompensa, pasó algo muy interesante porque recogieron el expediente académico de los 2.000 niños participantes de los 4 a los 14 años. ¿Y saben lo que encontraron? Que los niños que habían estado sin comerse el caramelo tenían una media académica casi de sobresaliente, de un notable, un B positivo en los Estados Unidos alto. No había una gradación, es decir, no había una relación directamente proporcional, no significaba que cuanto más tiempo esperabas, mejores eran tus resultados académicos, pero sí que los niños y las niñas que habían sido capaces de aguantar tenían muy buenos resultados académicos. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos dice este experimento? Nos dice algo muy importante, que es que la creatividad y uno de sus principales componentes tiene que ver con la persistencia, con la tolerancia a la frustración, que cuando tenemos estudiantes que son capaces de perseverar ante la dificultad, de tolerar la frustración, de atreverse a ser diferentes, de investigar, de desafiar sus límites y su capacidad de indagar y de curiosear, de persistir, estos dos elementos son elementos básicos del componente. Muy bien, pues entonces lo que tenemos aquí en esta idea es que aquellos estudiantes, como decíamos, que han conseguido persistir, tolerar, marcarse objetivos, relajarse, fueron capaces de estar durante 20 minutos esperando, son y tienen mejores resultados académicos. La gran pregunta es: ¿dónde se estudia esto en el currículo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿En qué área? ¿Están en las matemáticas? No está en las matemáticas, pero lo que sí que sabemos es que la tolerancia a la frustración, la perseverancia, la posibilidad de marcarse pequeñas metas y de seguir hacia adelante, de persistir, de indagar, es uno de los grandes componentes de la creatividad, de las habilidades socioemocionales y que tiene repercusión en el expediente académico. Les voy a contar la segunda historia y quiero que vean la segunda historia muy importante para aprender a ser creativos, para tener mejores resultados académicos y cómo está en la base de estas habilidades socioemocionales. Me gustaría contar la historia del increíble árbol genealógico de una tablet, escrita por los luthiers. Miren, les quiero poner un ejemplo muy bonito y muy sencillo de cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora mismo todos en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en nuestro bolsillo, en nuestro ordenador, en la pantalla que me están viendo, tienen un dispositivo táctil o una pantalla, una computadora. Y esa computadora en sí misma, para hacer posible nuestra telefonía móvil, para hacer posible esta pantalla por la que me están viendo táctil, cada una de nuestras pantallas se ha dado gracias a 20 premios Nobel distintos, desde la pantalla de carbono hasta los chips que funcionan, hasta las baterías, hasta los procesadores, debido a toda la investigación científica. Y toda esa investigación científica viene de ser capaces de recombinar elementos que hemos ido haciendo a lo largo de la historia. La creatividad no nace solo de invenciones esporádicas, sino que viene creándose y construyendo de otros muchos elementos y propuestas. Mira, aquí les quiero poner el ejemplo más contundente. ¿Qué relación habría entre una lira que tiene más de 2.000 años de antigüedad y la tablet, que es un objeto que acaba de revolucionar el mundo en los últimos 20 años al principio de siglo? Pues bueno, de la lira se hizo más pequeña y evolucionó hacia el monocorde. Del monocorde pasamos, que la lira era una especie de arpa muy grande costaba mucho llevar y que tenía muchas cuerdas. Se hizo una versión pequeña, más pequeña, el monocorde, y del monocorde, pensando en la prensa,
en la imprenta, pensando en los martillos que golpeaban las hojas y imprimían, se creó, en vez de darlo con los dedos, se pensó que se podía hacer otro instrumento que diera las cuerdas con pequeños martillitos y salió el piano. De la dinámica del piano apareció la máquina de escribir. De la máquina de escribir aparecieron los primeros teclados, pensando que se podía guardar lo que se escribía ya no en papel, sino en cintas de cassette, aquellos primeros Amstrad, aquellas computadoras que solo eran un teclado. Y del teclado llegó la pantalla. Y de la pantalla, que eliminamos esa computadora, nos hemos quedado en los dispositivos táctiles que tenemos. La imprenta nos ha traído a los chips. Y es todo este proceso de evolución que está debajo de verdaderos componentes de trabajo socioemocional. Somos creativos porque tenemos capacidad de adaptar, de combinar, de buscar inspiración en la naturaleza, en la cocina y traerlo a la escuela, a la educación. Somos creativos porque fallamos y aprendemos del error. Encontramos la inspiración en la serendipia, buscando en otros lugares o de manera accesoria. Y esto es lo que hace que la creatividad también esté mucho más presente de lo que pensamos en nuestro currículo, porque necesitamos imaginar, usar la imaginación, generar relaciones posibles o lejanas, jugar con posibilidades, conjugar la herencia cultural con los géneros, con los estilos de vida cotidiana, lo clásico y lo moderno, experimentar, unir pensamiento y acción, disfrutar en la expresión de lo creativo. Somos creativos cuando trabajamos con la imaginación, con la trascendencia, pero también cuando persistimos, indagamos y curioseamos. Y quiero ponerles la tercera historia con la que vamos, que es la historia increíble de los taxistas que tienen cerebros flexibles, que es de dos investigadoras del College de Londres, Uta Freit y Sarah Jessica Blackmore. Estas dos investigadoras, debido a todos los avances de la ciencia con la topografía por emisiones, pues hemos podido ver qué es lo que ocurre en nuestro cerebro. Hace mucho tiempo teníamos que dibujar lo que pensábamos que era cómo se organizaba el cerebro. Hoy no hace falta que lo dibujemos, podemos verlo en movimiento, podemos saber cuánto se mueve la sangre, cuánto azúcar se consume, dónde al escuchar música va mayor fluctuación, dónde se produce más movimiento en el flujo sanguíneo, dónde se consume, dónde se conecta, dónde hay más campo eléctrico en las neuronas. Y Sara y Utah tuvieron una idea muy sencilla. Quisieron hacer algo muy sencillo, quisieron medir la actividad cerebral entre dos grupos de personas, porque ellas tenían una intuición. Y pensaron, vamos a medir la actividad cerebral entre personas normales y corrientes de la misma edad y del mismo grupo, hombres y mujeres, en comparación con taxistas de Londres. Los taxistas de Londres, no sé si ustedes saben que para tener el permiso de conducir de taxista, a pesar de que existan hoy en día GPS, todavía tienen que saberse el callejero de Londres de tal forma que hacen un examen en el que les dan una calle de la que parten una dirección, les dan una calle a la que tienen que llegar y tienen que verbalizar el recorrido y dar las direcciones norte, sur y este y oeste de cómo llegarían con el taxi de una dirección a la otra sin tener un mapa y sin conducir, simplemente de memoria con el plano en su cabeza. Este ejercicio tan increíble de trabajo y de orientación hizo algo muy peculiar, y es que en el análisis que les hicieron en esos tags a los taxistas y a los no taxistas, lo que descubrieron es que hombres y mujeres que son taxistas tenían una zona del cerebro, el hipocampo, un 25% más grande que el grupo que participó que no eran taxistas. Es decir, la actividad del hipocampo que tiene que ver con la composición visual, con la orientación, estaba ejerciendo un impacto en esa misma zona que estaba aumentando el tamaño físico de ese órgano cerebral. ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que cuando hablamos de habilidades socioemocionales, cuando hablamos de creatividad, lo que estamos hablando realmente también tiene que ver con la capacidad no solo de imaginar, de trascender, de conjugar artísticamente y de persistir, sino de aprender a aprender, de elaborar un plan, de improvisar en los momentos oportunos, de celebrar los logros a gran alcance y a pequeño alcance, de las estrategias sobre el propio proceso, de reflexionar sobre nuestro aprendizaje. Todo este proceso tiene que ver también con lo socioemocional y con la creatividad. Y la última de las habilidades que tiene que ver es la competencia y lo relacionado con la colaboración y con la transformación. Y quiero contarles un secreto. Estos elementos son, y aquí viene,
las grandes competencias que ustedes tienen en su currículum, en el currículum de Colombia, en el currículum de Argentina, en el currículum estatal, en el currículum de España, que están relacionadas y que forman la pauta y nos permiten enseñar la creatividad, la competencia cultural artística, la autonomía e iniciativa personal, la competencia social y ciudadana y la competencia para aprender a aprender son las bases de la creatividad. Muchas veces pensamos, y hace muchos años dijo Sir Ken Robinson, y se preguntaba si las escuelas matan la creatividad. Pues vengan a disfrutar este festival y recuerden, las escuelas no matan la creatividad. Lo que pasa es que no habíamos dado con la fórmula, con los componentes de la creatividad. Los componentes de la creatividad están en el currículo, están en su currículo. Lo que tenemos que hacer es organizarlos de tal manera, trabajarlos de tal manera que nos permita que todas estas competencias nos den paso a la creatividad. Bueno, hemos hecho un repaso muy rápido de estos elementos, pero yo solo quería mostrarles esta imagen del libro que tienen a su libro de disposición y descarga, que se titula Escuelas innovadoras y familias creativas, una guía por las mejores prácticas del mundo para transformar juntos la educación, que hicimos en colaboración con la Acción Magistral y con la UNESCO en España. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue hacer un barrido de 50 escuelas que estaban trabajando la creatividad con éxito y descubrimos que estos elementos eran los que hacían posible que trabajasen la creatividad y que tuvieran un gran desarrollo. Porque al final, ¿qué son estas habilidades creativas y estas habilidades socioemocionales? Pues la creatividad, como tantas otras facultades extraordinarias, es una competencia de competencias. Es una de las competencias que nosotros tenemos curricularmente, pero que tenemos que ser capaces de ver su constelación. La creatividad es una constelación de estrellas, pero fíjense que cuando uno se pierde en el monte o en la montaña, una estrella sola no da la dirección. Son las constelaciones las que nos indican por dónde seguir el camino. Y eso es lo que nos ha pasado, que teníamos los componentes de la creatividad desperdigados en el currículo y con muchas de las actividades que hacemos en el aula y lo habíamos perdido. Pero la creatividad es una competencia extraordinaria, una competencia de competencias que está orientada a la práctica y que es susceptible de aprenderse. La creatividad es, ante todo, el uso consciente de estas estrategias creativas, de estas que hemos visto, de la persistencia, de la tolerancia a la frustración, con actividades que terminan por configurar hábitos creativos. Así, cuando trabajamos de manera consciente actividades creativas, generamos hábitos, terminamos por generar un carácter y trabajar la competencia creativa y trabajar las habilidades socioemocionales. Por lo tanto, una idea solo para compartir con ustedes. Estos son los grandes principios de la creatividad que hemos compartido. Primero, no se olviden, las competencias socioemocionales y la creatividad están muy, muy unidas y forman y tienen impacto en la mejora de los resultados académicos y en el desarrollo integral de sus estudiantes. La creatividad y estas competencias socioemocionales van a ser las más demandadas y están siendo ya. Cómo interaccionar, cómo colaborar, cómo resolver problemas con distintas informaciones y hacerlo de manera creativa. Necesitamos encontrar estos elementos que sabemos que están en nuestro currículo y en la publicación que tienen a su disposición del libre descarga, Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, podrán tener muchísimos ejemplos más prácticos de todos estos elementos para llevarlo al aula. Cómo poder tolerar la frustración, cómo generar acuerdos de aprendizaje, cómo aprender a aprender y cómo hacerlo de tal manera que poco a poco consigamos que la creatividad, además de ser una estrategia, una actividad consciente que hagamos en un momento, termine por convertirse en un hábito. Pues nada más, simplemente quería agradecerles muchísimo con un gracias como el que hemos empezado, por su tiempo, porque hayan estado aquí, porque estén aprendiendo tanto de todos estos expertos, maestros, referentes, personalidades de todos los lugares del mundo. Es un placer que hayamos podido tener este ratito para compartir y, por favor, recuerden, la creatividad se aprende, la creatividad se enseña y cabe en su currículo. Echen un vistazo y vean cómo lo están haciendo muchas escuelas en todo el mundo. Ahí les dejamos ese regalo para que lo busquen, lo descarguen, lo tengan y que sigan aprendiendo mucho en el Congreso. Un abrazo muy grande.